Bueno, algo pasó, pero regresamos. Comentaba que el doctor es profesor de posgrado, director y lector de tesis en varias universidades de América Latina, consultor y partícipe en el Comité Científico Internacional de varias revistas en Iberoamérica, autor de varios artículos y libros que tratan del tema del abordaje forense de la dinámica familiar. Pues con ustedes, el doctor David. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doña Rosario, y mucho gusto, colegas de México y me imagino que de otras latitudes también en este día que hoy nos reúne, un día al menos aquí en Costa Rica, donde ha llovido todo y más. Costa Rica, les digo que al estar en el Caribe tenemos dos épocas en el año, una lluviosa y otra más lluviosa. Entonces hoy nos pasaron por agua con gusto, por dicha está más tranquilo y puedo tener la puerta abierta para que no haya tanto calor y el calor sea más en este diálogo pues, que hoy vamos a tener todos y todas. Es un tema muy bonito, en realidad, muy bonito, pero que lastimosamente en la formación de los y las profesionales de la psicología es poco tratado, ¿verdad? El tema de la psicología de la familia, sin afán a aludir a los cuentos de Disney, pero tal cual es casi como la Cenicienta de la psicología, ¿verdad? Se habla muy poco del tema y nos forman muy poco en el tema. Y es un tema que es transversal a cada una de las áreas, pues todos y todas venimos, nacemos, crecemos, estudiamos, ejercemos en un contexto familiar, ¿verdad? Y por lo tanto es esencial poder reflexionar de este tema en particular en cada una de sus dimensiones. Hoy vamos a tratar del tema de la familia propiamente como fuente de salud psicosocial. Igual reitero que para mí es un gusto hablar del tema en otras dimensiones, así que si dentro de sus necesidades académicas o dentro de los temas que yo aborde, ustedes consideran pertinente ampliar alguna de las dimensiones, estoy en la mayor de la disposición, evidentemente pues en el espacio respectivo para ello. Doña Rosario, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, muy bien, excelente. Qué dicha. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, PowerPoint, si es posible que se me habilite la... Listo. Listo. Ok. Vamos a compartir. Aquí está mi correo electrónico para que ustedes lo tengan y no solamente lo tengan, sino que lo usen y lo compartan con aquellas personas que crean que les interese el tema. Para mí es un gusto, insisto, hablar del tema. He estudiado toda mi vida el tema de la psicología de la familia y he ejercido durante 30 años en juzgados de familia y tribunales de familia en Costa Rica. He tenido la oportunidad de trabajar también el tema con una red latinoamericana de colegas que trabajan en el área de familia, en clínica, en el área forense, en el área educativa. Y por lo tanto, pues podemos compartir sobre este tema en particular. Bien, quisiera comenzar a hablar de lo que debería ser, ¿verdad? Algo inclusive natural al hablar de familia y es el principio de igualdad. Lastimosamente tenemos una sociedad machista, patriarcal, androcéntrica, adultocéntrica, que todavía sigue estableciendo como categorías en la familia, ¿verdad? Incluso todavía se habla de jefe de hogar, ¿verdad? Y este tipo de palabras, autoridad parental, que vienen a establecer una serie de dimensiones que tal vez no son tan felices a la hora pues, de pensar en un principio de igualdad que debería cubrir a cada una de las personas que conviven, que cohabitan en familia.
Es importante señalar pues que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Pero lastimosamente es muy evidente que en la vivencia familiar no todas las personas somos respetadas en nuestros derechos, en nuestra dignidad. Existe muchísima violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones, por negligencia, por abandono, a nivel patrimonial, a nivel verbal, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel sexual, etcétera, ¿verdad? Y por lo tanto, este artículo 7 de la Convención de los Derechos Humanos, donde se supone que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley, lastimosamente es un sueño que todavía no es real y que precisamente parte de esta intervención es motivar para que los y las profesionales de la psicología nos convirtamos en emisores y emisoras pues de este sueño que en algún momento ha de darse, donde las personas aprendamos a respetarnos sin pensar en nuestra edad, en nuestro género y en otras particularidades que, pues si bien es cierto, son dimensiones de la vida humana, no deberían por qué marcar diferenciación en el trato de unas personas con otras. ¿Por qué? Porque precisamente no todas las personas estamos en las mismas condiciones. En la vida de familia, las personas tienen una condición diferente unas de otras. Para hablar de una... Apenas están con la primera dosis y su... ¿Perdón? ¿Aló? Doña Rosario, ¿me están escuchando? Sí, sí, es que fue un micrófono que estaba abierto, pero ya lo cerramos. Una disculpa. Ok. Perfecto. Bien, decíamos que no todas las personas en el contexto familiar están en las mismas condiciones, por eso este principio de igualdad debería de convertirse en un principio de equidad. Yo creo que la gráfica habla por sí misma, ¿verdad? Si pensamos que todas las personas están en igualdad de condiciones, podríamos estar cometiendo una injusticia, porque en la vida de la familia, en la interacción de la familia, las personas siempre vamos a estar en condiciones diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto, los tratamientos, digamos, la intervención desde la psicología ha de ser diferente y ha de ser ajustada a la situación de la persona en su contexto o en sus diferentes contextos, pero en este caso, en el contexto de la familia, para que precisamente podamos gozar, disfrutar y que se nos respeten pues todos los derechos y se nos satisfagan todas nuestras necesidades. Entonces es muy importante que la psicología como ciencia es un instrumento esencial para lograr esa equidad en los seres humanos. Por ejemplo, en procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, en procesos de evaluación psicológica forense, en las distintas áreas jurídicas, por ejemplo, en nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas forenses, es evidenciar cuál es la situación de esta persona dentro de este contexto para que la sentencia, la percepción de la autoridad judicial sea lo más cercana a las necesidades de esa persona, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, si aplicamos el principio de igualdad sin evidenciar la situación particular de la persona, podríamos estar cometiendo una injusticia. Entonces, de ahí, insisto, en la importancia de la psicología como una ciencia que viene a humanizar otras ciencias y a mostrar la situación real del ser humano en el contexto específico en el que está. ¿Qué entendemos por familia? Bueno, aquí vamos a aplicar, a trascender, perdón, el concepto tradicional de familia y más bien nos vamos a basar en todas las posibilidades de familiares que existieron, existen y van a seguir existiendo, ¿verdad? Dependiendo de los cambios psicosociales que definen las nuevas estructuras y las funciones de esta vida familiar en cada uno de sus contextos. Es decir, no vamos a hablar de un concepto de familia porque en realidad eso no existe. Es decir, hay familias, diferentes formas de familia, diferentes formas de coexistencia familiar. Y por lo tanto, aquí
vamos a entender la definición genérica como un grupo de personas que mantiene una identidad propia, un vínculo histórico, que se genera un sentimiento de pertenencia, de apoyo en la búsqueda de sus propios intereses para garantizar condiciones básicas de interacción y la sobrevivencia de sus miembros, quienes pueden volverse independientes, económicamente autosuficientes, pero continúan sintiéndose parte del grupo familiar. Es un concepto que elaboré en mi tesis de doctorado que presenté en el año 2011 y que está de acceso libre en internet. Ustedes con mi nombre van a tener acceso a este y otros documentos sobre estos temas, reitero, de psicología de la familia. Es un concepto más amplio porque, insisto, es decir, esa percepción que lastimosamente todavía nos vicia, ¿verdad? De papá y mamá con chiquita y chiquita. A ver, hay familias múltiples de todos los tipos, de todas las formas. Y bueno, mientras haya, insisto, un vínculo histórico, un sentimiento de pertenencia, esta búsqueda de intereses propios, de apoyarse, vamos a tener vínculos familiares, ¿verdad? Incluso algunas personas cuando uno entrevista en materia de familia te dicen, yo tengo hermanos y hermanas, pero, ¿verdad? Esta persona o estas personas las siento más cerca de mi corazón, o sea, son personas que se han comportado más como mi familia que aquellos que son consanguíneos. Entonces, por eso la idea de proponer un concepto un poco más amplio, ¿verdad? Que es, reitero, la percepción y hacia donde evoluciona la psicología de la familia actualmente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por salud psicosocial? La salud psicosocial será pues aquel conjunto de condiciones que tiene el ser humano, ¿verdad? Pero que tienen que ver con su familia, con su entorno comunitario, con su entorno laboral, con su contexto económico y ecológico, ese contexto en el que cohabita. Es decir, el ser humano no es en sí mismo, el ser humano siempre será en relación, ¿verdad? Que le generan, estas condiciones le generan o no bienestar, ¿verdad? A él o a ella, o bueno, en el caso de personas no binarias, a esta persona, a su familia, a su comunidad, y en estos contextos un bienestar integral, ¿verdad? Trascendemos aquí el concepto clásico de salud mental que se asocia con enfermedad o trastorno mental, y tal cual la palabra lo señala. Pues es reduccionista y no presenta en todas las dimensiones la situación intrapsíquica, pero también de conflicto, es decir, esta situación de deterioro o de disfunción o de malestar no es solamente intrapsíquico, tiene que ver también con mi interrelación con otras personas, incluso conmigo mismo, ¿verdad? Las personas que experimentan esta situación la experimentan en sí y la experimentan a la hora de interactuar con otras personas, inclusive con instituciones, ¿verdad? Y este trastorno tenemos que entender, si le queremos llamar enfermedad o trastorno, pero yo le diría situación, esta situación puede ser transitoria o puede ser perenne, pero insisto que el concepto de salud psicosocial trasciende esta tipificación. Se cerró tu audio, David, ¿lo puedes abrir, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya. Ok, perfecto. Denme un segundo para que se me trabó ahora la presentación. Ya. Este concepto de salud psicosocial entonces trasciende este etiquetamiento, ¿verdad? Que incluso es violento, es agresivo hacia la persona humana, ¿verdad? Que atenta contra derechos fundamentales, incluso contra los derechos de identidad, ¿verdad? Porque lo encapsula, lo encasilla, ¿verdad? Lo estigmatiza, individualiza el conflicto como si no tuviese que ver el conflicto con el entorno. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por un proceso depresivo no porque tenemos una situación corporal o orgánica que produzca este proceso, sino porque hay una situación de contexto que nos está fomentando un estado
digamos, de depresión, ¿verdad? Pasamos un duelo, pasamos una crisis emocional por X motivo y evidentemente más bien lo normal, lo esperable es que la persona muestre, ¿verdad? Esa situación depresiva, ¿verdad? Si la persona más bien no presenta este síntoma, dirían las personas psicoanalistas o clínicas, pues más bien estaríamos hablando de que hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, insisto, el concepto de salud psicosocial trasciende este etiquetamiento típico que viene desde la psiquiatría, que habla de enfermedad o trastorno mental y más bien contextualiza estas situaciones donde el ser humano puede experimentar algún tipo de malestar y que, bueno, de acuerdo al concepto de salud de la OMS, no existe un concepto o una situación de salud óptima, sino que existen gradientes, igual que en la condición de enfermedad, no existe una persona que esté absolutamente enferma, sino pues siempre va a haber gradientes, siempre va a haber una escala, ¿verdad?, de salud y de enfermedad en la situación de todos los seres humanos. La familia, que es el tema que yo vengo a presentarles, es fuente de bienestar, es fuente de vida. Debería serlo. Yo todavía no entiendo cómo, ¿verdad?, los seres humanos nos agredimos tanto en este contexto. ¿Cómo se supone que si nos amamos, si queremos ser parte unos de la vida de otros, insistimos en ejercer violencia y de muchas formas, ¿verdad? Esta violencia donde precisamente en algunos casos se deja de lado a algunas personas y nos olvidamos de que en la vida en familia todas las personas somos necesarias, ¿verdad? Todas las personas cumplimos un rol específico, ¿verdad? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el proceso identitario de los niños y las niñas, la vida familiar les permite no solamente un sentido de pertenencia, sino un desarrollo identitario a este contexto familiar. Un desarrollo donde, por ejemplo, las personas de tercera generación, como los abuelos y las abuelas, son fundamentales. Los tíos, las tías, los primos, las primas, son esenciales. Es decir, son, no por casualidad se habla de primos hermanos o primas hermanas, ¿verdad? Son personas que vienen a constituirse en recursos esenciales en nuestro desarrollo psicosocial. Y por lo tanto, en un contexto familiar, todos somos necesarios, nadie tendría por qué ser excluido de esta dinámica. Y aquí hablo directamente de los procesos de separación o de divorcio, donde muchas veces, ¿verdad?, personas adultas se atreven a tomar decisiones por las personas menores de edad, imponiendo una serie de distanciamientos afectivos que llevan mucho daño o que se asocian con mucho daño en ese tipo de contextos. ¿Por qué? Bueno, porque la familia nos genera, reitero, identidad, ¿verdad? Yo soy David Alonso Ramírez Acuña, David, porque David Alonso es cuando mi mamá está muy enojada conmigo y ya cuando me dice los dos nombres yo sé que está enojada. Y al estilo Federico, ¿verdad? El famoso del Chavo. Pero yo sé que me llamo así porque me dijeron que ese era mi nombre. Y sé que soy Ramírez y sé que soy Acuña por los dos linajes que constituyen a mi familia, ¿verdad? Entonces puede incluso, yo puedo estar en un salón con 1,000, 2,000, 10,000 personas, ¿verdad? Que si alguien entra a la puerta y dice, David, yo voy a volver a ver porque yo me identifico con este nombre que me dieron, ¿verdad? Y este nombre viene con todo un proceso, ¿verdad?, de socialización que me hace ser quien soy y que en alguna medida me da un rol no solamente familiar, sino dentro del contexto social que circunscribe pues mi dinámica de vida cotidiana, ¿verdad? Esta socialización primaria que luego será secundaria tiene como base la vida familiar y una vida familiar adecuada, funcional, armoniosa, independientemente de si papá y mamá conviven o no, ¿verdad? O que son pareja o no, ¿verdad? O sea, si se divorciaron o no, independientemente si esta vida familiar es una vida familiar sana, armoniosa, funcional, vamos a tener pues un proceso de socialización mucho más asertivo, mucho más enriquecedor y eficiente. Yo quiero focalizarme, porque hay tantísimos temas que me encantaría hablar con ustedes sobre el tema de la familia, pero quisiera
que en esta parte de salud psicosocial focalizarme en uno de los temas que es, por ejemplo, la importancia que tiene en este contexto familiar la educación en sexualidad para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero porque es un derecho de todas las personas, ¿verdad? Que nos hablen y que nos eduquen en sexualidad, porque es parte de nuestra vida, es parte de una condición que vamos a compartir no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas, ¿verdad? Y es una responsabilidad de esta formación que es compartida, es decir, que es social. No solamente es papá y mamá, sino que también nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros profesores, amigos, amigas, toda la familia se ha de convertir en entes de educación, de modelaje de lo que es una sexualidad sana, ¿verdad? Es un proceso que comienza desde el nacimiento, ¿verdad? Es un proceso de instrucción y de modelaje que comienza desde el nacimiento y que va mucho más allá de entregar información o responder preguntas puntuales, ¿verdad? A veces los papás y las mamás se preocupan más, ¿verdad? O los familiares, porque el niño le diga cómo se hacen los chiquitos y no, por ejemplo, cómo utilizar un método anticonceptivo o cómo prevenir las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? O cómo vivir realmente una vida placentera, funcional, realizada en este sentido, ¿verdad? Los programas profesionalizados de educación sexual integral nos entrenan para vivir una vida sexual saludable y nos otorgan los siguientes beneficios. De aquí que sea tan importante, pues que si papá y mamá o las personas que cumplen esas funciones parentales no están entrenadas en el tema, pues busquen información y se instruyan, ¿verdad? Para que puedan cumplir pues con una instrucción lo más adecuada y científica posible. Lo primero es que cuando hablamos de este tipo de temas, aumenta y mejora la comunicación entre las personas cuidadoras con otros adultos de confianza. Es decir, el niño o la niña siente que puede hablar de varios temas, ¿verdad? En la medida en que las personas adultas nos comienzan a decir, de este tema sí puedes hablar conmigo, pero de este no, para el niño o la niña se genera, bueno, ¿y qué tema sí, qué tema no? Es decir, porque a veces las personas adultas no generamos instrucciones claras al respecto. Y por lo tanto, hay entonces una pérdida de confianza, una disminución en la posibilidad de una comunicación más directa con las personas cuidadoras y las personas menores de edad. Se disminuye también, al instruirnos en este tema, la desinformación o la información viciada, que se aumenta el conocimiento con base científica de cómo funciona nuestro cuerpo y el de las otras personas. Vean, es realmente preocupante. Yo tengo la posibilidad de relacionarme en algunos casos, por ejemplo, con familiares y con amistades que ejercen, por ejemplo, medicina en oncología. Y una de las cosas que más llama la atención en estos temas es que, por ejemplo, para citar un ejemplo, mujeres que tienen un cáncer de seno que ya tiene el tamaño de una bola de ping-pong y no se lo detectan porque precisamente desconocen cómo tiene que ser su cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser la estructura básica, el funcionamiento adecuado, ¿verdad? Igual, el cáncer testicular, por ejemplo, muchas veces es detectado de manera tardía porque las personas no saben cómo debe funcionar su cuerpo. Y esto es falta o carencia de una educación en sexualidad, ¿verdad? Que le permita apropiarse de esto, pues que es un medio, es un recurso físico que nos permite interactuar con otras personas, porque no es otra cosa más nuestro cuerpo que eso, ¿verdad? Cuando somos instruidos en sexualidad también se clarifican, ¿verdad? Y se asumen de manera positiva la crítica, ¿verdad? A los valores y a las actitudes humanas. Podemos, por ejemplo, hablar aquí claramente del tema de diversidades sexuales, es decir, no a todos los hombres nos gusta el mismo tipo de mujer o nos gustan, bueno, o nos gustan las mujeres. No todas las mujeres les gusta el mismo tipo de hombre o les gustan los hombres, ¿verdad? Incluso hay personas que en este momento se están declarando asexuales porque simplemente no les interesa ejercer esa función, ¿verdad? Ese derecho, ¿verdad? Y también es, bueno, una forma de vivir la sexualidad humana, ¿verdad? Que lastimosamente está muy asociada a la cultura religiosa, pero que no necesariamente ha de ser así,
¿verdad? No tiene por qué una mujer ser monja para no querer experimentar su sexualidad con otros seres humanos, ni tampoco por qué un hombre dedicarse al sacerdocio o ser un monje para renunciar o limitar ese tipo de actividades, ¿verdad? En la medida, reitero, en que tenemos más claro los conceptos y las dimensiones y lo que significa esta vida sexual, pues va a ser más fácil entender de manera positiva los pensamientos, los sentimientos, los valores, las actitudes de las otras personas. Se incrementan también las habilidades para tomar decisiones responsables sobre sí mismo y los otros, que esto es muy importante, sobre todo en una sociedad patriarcal como la que teníamos, donde lastimosamente todo el mundo se focaliza en, uy, Dios mío, la mujer quiere abortar, pero nadie se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasó con este hombre que la ayudó a procrear, verdad? Porque nadie se pone a pensar qué pasó con este hombre. Nadie dice cuál es la función aquí de que tiene él o ella, ¿verdad? Incluso uno de los debates que a veces tengo yo con mis estudiantes en este tipo de áreas es, bueno, ¿y qué pasa si la mujer no quiere tener ese niño, pero si el papá sí? ¿Verdad? Bueno, hay que respetar el derecho de la mujer, pero hasta dónde también el padre, el gestor, la mitad de la responsabilidad le corresponde de este embarazo, si quiere este niño, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas situaciones? Y es un tema que casi nunca se debate, ¿verdad? Se habla de los derechos de la mujer, de los derechos de su cuerpo, del derecho al aborto, pero no se habla, ¿verdad? De esto que también debería ser importante, de la responsabilidad que tiene el hombre, ¿verdad? A la hora, pues, de compartir su cuerpo, su sexualidad con una mujer y, bueno, generar una gestación en conjunto, porque la gestación no es hecha por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es claramente una interacción de dos seres humanos, ¿verdad? Es más probable que nuestros hijos e hijas se sientan mejor con sus propios cuerpos en la medida en que tienen información sobre cómo funcionan sus cuerpos, sobre qué esperar, ¿verdad? De sus cuerpos, ¿verdad? A veces, lastimosamente, hay como mucha perversión en toda esta desinformación, en todo este toqueteo que se hace de la información en sexualidad, ¿verdad? Y se sexualiza, valga la redundancia, cuando en realidad aquí lo que se busca es dar instrucción. No es que las personas que damos información en sexualidad queremos mostrarles el Kama Sutra a los niños y a las niñas o a los adolescentes. No, no. Ni los padres y las madres tienen por qué ponerse a mostrarles cómo se hace el asunto en vivo y a todo color. Esa no es la idea. La idea es que el tema se hable, que los niños y las niñas, ¿verdad? Las personas menores de edad puedan efectivamente identificar cómo son sus cuerpos, cuál es la forma que han de tener, cómo funcionan esos cuerpos, ¿verdad? Y cuáles sobre todo las responsabilidades que están asociadas al funcionamiento de sus cuerpos como tal, ¿verdad? En la medida en que somos instruidos en sexualidad, mejora también la comprensión con respecto a los cambios físicos y emocionales propios. Vea, yo he tenido la oportunidad de hablar muchísimo con mujeres que no solamente han experimentado, sino que experimentan el proceso de embarazo y de gestación. Muy pocas mujeres son instruidas en ese tema y cuando se dieron cuenta ya están experimentando los cambios físicos, hormonales y lastimosamente no han sido instruidas en eso, ¿verdad? Y ni qué decir de los hombres, de entender, ¿verdad? Los cambios físicos, hormonales y emocionales que experimentan las mujeres. Por lo general incluso nos hacemos a un lado, ¿verdad? Y todo el mundo nos dice, no, no, eso son cosas de mujeres, cuando en realidad no debería ser así, porque el embarazo, la vivencia de la gestación debería ser una vivencia conjunta, donde estos cambios físicos, estos cambios emocionales, estos cambios hormonales, de alguna forma afectan la interacción de la pareja, ¿verdad? Y por lo tanto debería ser un tema que se maneje en la amplitud de sus dimensiones y en cada uno de sus detalles, ¿verdad? El conocer o el comprender todos estos cambios, pues reduce el estrés de la persona e incluso de la relación de la pareja, facilita la comunicación. Mira, estoy sintiendo esto, estoy dejando de sentir esto otro, ¿verdad? Le ayuda a la pareja
a tener incluso una vida sexual más saludable, porque bueno, el hecho de que la mujer esté embarazada no significa que dejen de tener coito, ¿verdad? Es más probable también que nuestros hijos e hijas aprecien y acepten las diferencias entre las personas, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos, pero eso sí, también las mismas responsabilidades en lo que tiene que ver directamente con, reitero, con el manejo, con el uso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre todo en esta dimensión sexual. Hay una mayor comprensión y adherencia a los comportamientos sexuales saludables, y en este caso se habla de 4 dimensiones para establecer un comportamiento sexual saludable, que es, primero, tener el desarrollo físico y emocional para tener una vida sexual activa. Es decir, no estamos hablando de que un niño o una niña tenga esa capacidad física y emocional, y se habla en muchos países, ¿verdad?, que es a partir de cierta edad que se tiene este desarrollo físico y emocional que permite un goce, un disfrute de esa situación humana. Segundo, tener claridad y el criterio para identificar, ¿verdad?, cuáles son aquellas prácticas sexuales que se van a experimentar, ¿verdad?, durante la interacción. Tercero, ¿verdad?, la capacidad de dar el consentimiento, ¿verdad?, y de asumir responsabilidades inherentes a esa práctica. ¿Ya? De esto del consentimiento se ha hablado mucho, sobre todo con las marchas que se han dado en los últimos meses y años, en procesos de denuncia, sobre todo por violaciones que han experimentado casi siempre mujeres, ¿verdad? Y que cuando no hay un consentimiento claro y hay una interacción sexual, casi siempre se habla de un posible abuso, incluso de una violación, ¿verdad? Y la cuarta dimensión, que implica pues tener un comportamiento sexual saludable, es el no hacerse daño a sí mismo ni a terceras personas durante la experiencia sexual, ¿verdad? Y estos son como las 4 dimensiones que definen un comportamiento sexual saludable, ¿verdad? Y que, reitero, es algo que deberían los niños y niñas conocer desde los primeros momentos de que tengan la capacidad para ello, precisamente para poder entender cuáles son aquellos contextos donde podrían experimentar violencia y qué hacer si experimentan este tipo de violencia, a quién acudir, cómo darle trámite a esta situación que lastimosamente, al menos en Costa Rica, estadísticamente, de cada 10 mujeres, 7 han experimentado violencia en este nivel, y de cada 10 niños, 5 en promedio en Costa Rica. Me imagino que en México por ahí anda la estadística, más o menos es una estadística mundial. Lastimosamente la familia se convierte, o el hogar se convierte en el entorno más propicio para esta violencia sexual también. Y casi siempre está asociada a figuras de autoridad muy cercanas a la familia, algunas veces inclusive a papá, otras veces al padrastro, hermanos, tíos, casi siempre figuras masculinas, aunque eso no significa que las figuras o las mujeres no ejerzan violencia sexual. De hecho que al entrevistar personas masculinas, un porcentaje muy significativo hablan de haber tenido su experiencia o su primera experiencia sexual con una persona mayor, casi siempre mujer, ¿verdad?, a la edad de 12, 13, 14 años, y ese tipo de prácticas, lastimosamente, por ser una sociedad patriarcal, no están vistas como violencia sexual, pero en algunos casos se viven como tal y se experimentan, e igual significa que la persona desarrolla algún tipo de trauma o de disfunción asociada a esa violencia que ejerció la persona adulta, y que muchas veces el niño o la niña no tenía claridad de qué era lo que estaba pasando, o bueno, en todo caso, experimentó la situación sin que hubiese la preparación física y emocional para ello. Cuando se habla de sexualidad con las personas menores de edad, existe menos vulnerabilidad frente a comportamientos sexuales abusivos, lo que les decía anteriormente. Hay una mejor percepción acerca de las normas y comportamientos que podrían darse por presión grupal, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en cierta edad los niños y las niñas son presionados inclusive, y ahora más jóvenes que nunca, ¿verdad? Con la cuestión esta del sexting, a mostrar sus cuerpos, a compartir sus cuerpos a través de imágenes, de videos,
o incluso a través de interacciones físicas, ¿verdad? Sin que tengan la voluntad para ello, pero la presión grupal hace que muchas veces cedan a este tipo de prácticas lastimosamente. También el inicio de una vida sexual activa se hace con mayor información, ¿verdad? Y la persona incluso podría retrasar el inicio de esta vida sexual activa por propia decisión, ¿verdad? No hay una imposición grupal ni familiar, sino que por propia decisión incluso podría decir, no, yo no me siento preparado todavía para iniciar esta actividad sexual, ¿verdad? Y pues siempre y cuando sea una decisión informada, pues estaría bien, ¿verdad? Cuando hay información en sexualidad, hay un aumento en el uso de métodos de prevención, no solamente de embarazos, también de enfermedades de transmisión sexual, porque aquí no solamente hablamos de prevenir embarazos, sino también de enfermedades de transmisión sexual que lastimosamente muy poco sabemos de ellas, salvo en los entornos médicos, ¿verdad? Se minimiza el riesgo y hay mayor información acerca de las infecciones de transmisión, ¿verdad? Hay disminución de embarazos no deseados. Se propicia la planificación familiar, la coparentalidad responsable. Vean, es que la mayoría de seres humanos en este planeta somos fruto de accidentes de la naturaleza y no de una planificación social responsable, donde papá y mamá deciden conscientemente que quieren gestar un ser humano. Y esto no debería pasar, ¿verdad? No debería pasar. Debería cada una de las personas que quieren procrear sentarse y valorar qué significa tener un hijo o una hija, cuáles son las responsabilidades asociadas, sobre todo porque cuando se es papá o mamá, cuando se cuida de un niño, es una responsabilidad vitalicia, es decir, es toda la vida, no es que soy papá por 2 meses o por 3 meses o no sé, no, cuando se genera esta responsabilidad de paternidad o de maternidad es de por vida y eso por lo tanto debería ser, estar asociado a un proceso de planificación, ¿verdad? También se facilita el superar mitos y roles patriarcales impuestos, ¿verdad? Que lastimosamente todavía siguen muy vigentes, ¿verdad? La mujer muy asociada a los roles de cuidado y el padre simplemente se dedica a dar una pensión alimenticia cuando la da, ¿verdad? Ejerciendo un rol de paternidad muy ausente, mitos como tan groseros y tan innecesarios como por ejemplo que madre solo hay una y padre podría ser cualquiera, cuando en realidad ya sabemos que los niños y las niñas necesitan de ambas figuras parentales, ¿verdad? Independientemente del contexto familiar que tengan, incluso en parejas homoparentales, puede perfectamente el niño tener el derecho de saber quién es su papá, quién es su mamá, cuál es el problema, ¿verdad? O por el padre o la madre biológica, por supuesto que tendrá un padre o 2 papás o 2 mamás, pero igual el aspecto biológico siempre es importante porque es un punto referencial. Cuando nosotros entrevistamos personas que han sido adoptadas, siempre se refieren a sus padres biológicos como sus verdaderos papás y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Una pareja homoparental, homoafectiva, de hombres o mujeres, adoptan un niño o incluso procrean un niño, bueno, ese niño o esa niña tiene derecho a saber cuáles son sus genes, de dónde provino, ¿verdad? Y eso no mejora la calidad de interacción con sus figuras parentales, digamos, legalmente constituidas. En resumen, cuando nos instruyen en sexualidad, vamos a tener personas sexualmente inteligentes. Evidentemente, educar niños no es fácil, ¿verdad? En la vida familiar siempre habrá problemas, crisis, conflictos, carencias, malestares, alianzas, contubernios, mentiras, distanciamientos, separaciones, divorcios. Pero bueno, la vida en familia sigue, ¿verdad? Nadie puede decir digamos que se ausenta de una vida familiar. Siempre vamos a tener un entorno psicosocial que en alguna medida viene a constituirse en un entorno familiar que nos define, que nos acuerpa, ¿verdad? Y por eso hablamos de que las familias tienen, pues, digamos, una transformación cotidiana, ¿verdad? Una transformación que implica que nos adaptemos, ¿verdad? El niño o la niña va creciendo y no es lo mismo ser papá, ser mamá, cuidar de un niño pequeñito que cuidar de un niño escolar, que cuidar de un niño colegial o un adolescente, ¿verdad? O bueno, aquellas mamás y papás que siguen cuidando
a sus hijos, algunos de cierta edad ya y que no deberían estar en la casa, pero sin embargo siguen ejerciendo responsabilidades parentales, sobre todo en estas sociedades latinas, ¿verdad? Que nos cuesta mucho afrontar el síndrome de nido vacío. Pero en los casos donde, por ejemplo, se establece una situación de separación o de divorcio, tenemos que entender, ¿verdad?, que el contacto con papá, con mamá es un derecho que el niño o la niña tiene, ¿verdad? No es un capricho, no es que papá dice sí, voy a permitir que mamá siga siendo mamá, o mamá diga sí, voy a permitir que papá siga siendo papá. No, es un derecho, ¿verdad?, constituido en las legislaciones internacionales y que debería ser protegido por los estados. Este contacto familiar, independientemente, insisto, de que papá y mamá sean pareja, es un derecho de los niños y las niñas y por lo tanto se divorcia la pareja, pero los niños no tendrían por qué experimentar ningún tipo de pérdida ni dejar de tener contacto con su abuelita, con su abuelito, con sus tíos, con sus primos, ¿verdad? Porque la familia de él o de ella implica los dos linajes. La familia de papá, la familia de mamá se constituyen en la familia del hijo y la hija. ¿Por qué proteger a las familias? Bueno, porque niños amados son niños felices, ¿verdad? Niños amados son niños felices y niños que experimentan violencia aprenden a ser violentos, ¿verdad? A veces lanzamos consignas como esta, ¿verdad? Basta de violencia contra las mujeres o contra todos y todas, pero bueno, para que paremos este sistema violento, tenemos que comportarnos de manera amigable. Y eso pasa, insisto, por respetarnos unos a otros, por respetar nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestros gustos y sobre todo por enseñarle a las nuevas generaciones que es posible vivir así, que es posible experimentar una vida familiar sana, una vida familiar armoniosa, una vida familiar funcional, incluso independientemente de que las figuras parentales se hayan separado o se hayan divorciado. Eso es un poco lo que quería yo comentar con ustedes. Abro el espacio de preguntas, de comentarios. De verdad, muchísimas gracias por participar de este evento. Insisto, les dejo mi correo electrónico para mantener contacto. Me apasiona este tema, me encanta y me he instruido para compartir con ustedes pues un ratito y espero que más adelante. Estas son recomendaciones propias para quienes ejercen la psicología, autocuidado, procesos de supervisión y psicoterapia. Si queremos trabajar la dinámica familiar de otras personas, tenemos que primero saber cómo está la nuestra para poder hacer un buen abordaje. Páginas web de asociaciones internacionales que también nos pueden ayudar, ¿verdad? En cuanto al marco deontológico, ético, de la intervención en materia de familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor. Y bueno, pues ya hay 40 personas también escuchándonos desde Facebook, entonces más 57 que tenemos aquí. Muy bien, María Rodríguez nos comenta, bueno, dice que muchas felicidades por la explicación clara y precisa sobre pareja, familia y sexualidad. Tan importante informar desde la infancia, dice, muchos saludos. Mónica Muñoz, qué buena plática, muchas gracias. Y preguntarle si hay, así, Liliana Hernández quiere preguntar, quiere participar en micrófono abierto. Adelante, Liliana. Sí, ¿qué Claro tal? que sí. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. A mí me invitó pues la psicóloga de mi hija, la doctora Susana Sayago. Estaba escuchando todo el tema, es muy interesante. Lo que me gustaría saber, muy en específico o en particular, es el papá de mi hija y yo pues estamos separados, o sea, ya tiene mucho tiempo y ahorita pues yo estoy viviendo con mi hija, ¿no? Entonces durante mucho tiempo estuve yo como lidiando con esta parte de pues si que se separa de mí esta persona, pues se separa también de mi hija y pues la parte está de la convivencia y demás, pero pues ya después entendí, ¿no? Que pues obviamente una cosa es la relación que yo haya tenido con él, de disputa o de lo que fuera por la niña, y otra cosa es pues la cuestión de él, la relación de él con mi hija, ¿no? Porque pues al final es su papá, y cómo puedo yo llevar una interacción más sana con el papá de mi hija, porque pues bueno, la verdad es que todavía lo sigo trabajando, o sea, estoy con terapeuta y demás, pero sí me cuesta mucho trabajo poder separar esta parte de la relación conmigo, yo y él, y la relación con mi hija. Muchas veces como que no quiero que pues le compre cosas o le dé cosas, o sea, nada más como que ellos dos, esta parte sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo puedo yo pues sobrellevar esta relación
y pues sobre todo porque pues yo ya no estoy con él, o sea, ya no quiero estar con él ya, pero al final de cuentas él luego me dice, es que somos familia, ¿no? Le digo, no, no somos nada, ¿no? O sea, simplemente somos papás de mi hija y ya, y, o sea, yo no lo veo así, pero a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pues Liliana, déjame decirte que siguen siendo familia de su hija, ¿verdad? Ujú. Y tienes toda la razón, es el padre de la niña necesita de este modelaje, ¿verdad? Inclusive algunos autores de la psicología de familia hablan de que es muy típico que las niñas escojan como pareja a una persona que se parezca mucho a sus figuras parentales, a su papá o a su mamá. Y por lo tanto, de ahí que sea tan importante el modelar, el comportarnos de la mejor forma posible, ¿verdad? Y para ello es importante leer, educarnos, instruirnos, ¿verdad? Para poder efectivamente comportarnos de la mejor forma posible. Yo te puedo decir, Liliana, que, y esto va a sonar como Laura en América, pero por favor, no es así. Yo sí te puedo decir, ¿verdad? Que tenés derecho a estar enojada con él. Claro que sí, probablemente construiste una relación de pareja donde te comprometiste, donde, no sé, especulo si él falló, ¿verdad? Y evidentemente eso te lesiona en tus afectos, en tu proyecto de vida, ¿verdad? Genera una serie de situaciones de malestar que tenés derecho a sentirte de alguna forma víctima en la situación. Pero, insisto, eso no significa que tenga que traspasarse a la otra área, ¿verdad? Una cosa es ustedes como expareja y otra cosa son ustedes como papá y mamá de la niña, porque ella sí necesita de ambas figuras parentales. Y a veces las mamás, porque son socializadas así, las mujeres, ¿verdad? Y se les encarga esto de vigilar casi que papá se porte bien. Bueno, primero que aquí lo más importante es darle el espacio a la niña, estar atenta, eso sí, a lo que la niña refiera, ¿verdad? No estarle preguntando, sino a lo que la niña refiera, ¿verdad? De cómo es esa interacción. Pero cuanto más espacio, y esto te lo digo porque ha habido ya, he incluso supervisado 2 tesis y conozco de 3 más, donde han trabajado con papás que tienen contacto con sus hijos e hijas. Y casi siempre estos papás que tienen contacto diario con los niños y las niñas se convierten paulatinamente o van tomando conciencia paulatinamente de de ejercer una paternidad más responsable, incluso a nivel económico, ¿verdad? Porque se van dando cuenta, por ejemplo, de que sus hijos tienen la mala costumbre de comer hasta 3 veces al día y de que eso cuesta dinero, de que sus hijos tienen la mala costumbre de vestirse, de asistir a la escuela y eso cuesta dinero, ¿verdad? A veces los papás cuando no tienen ese contacto con los niños y las niñas, ese contacto diario, se olvida de que los niños comen, de que se visten, de que van a la escuela, de que les gusta comprarse cosas y que todo eso requiere de dinero, ¿verdad? Y entonces hay papás, por ejemplo, que te dicen, pero yo, ¿por qué tengo que aportar tanto monto de pensión alimenticia? Y ahí uno como perito, bueno, en mi caso yo les decía, bueno, pero es que sus hijos tienen derechos y estos derechos, estas necesidades tienen que ser solventadas, tienen que ser, digamos, asumidas en equidad por papá y por mamá. Y si la mamá, por precisamente estar encargada de cuidar a los hijos y sobre todo si son personas muy pequeñitas, no tiene la capacidad de tener un ingreso económico adecuado o elevado, pues papá tiene que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Sí. Por supuesto que cuando ya los niños crecen y mamá tiene la posibilidad de brindar un apoyo económico un poquito mayor, pues las cargas se equiparan. Esa es la idea, ¿verdad? Que en todo caso trabajen como un equipo, papá y mamá, porque bueno, insisto, el proyecto de paternidad y maternidad es un proyecto que los marca de por vida. En la primera comunión, bueno, en el bautizo, en la primera comunión, el primer día de escuela, durante las actividades de la escuela, cuando tenga el novio, la novia, cuando se case, van a seguir estando ahí porque son su familia. ¿Verdad? Entonces, la idea es llevarse lo mejor posible. Sí, ok. Bueno, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, David. Hay una pregunta que nos llega, bueno, me la enviaron, dice, ¿qué sucede cuando el papá no quiere participar
en la formación de los niños, o sea, son separados, pero la niña quiere conocer a su papá o estar en contacto con él y el papá simplemente no quiere. Bueno, insisto que a nadie se le puede obligar, o sea, se le tiene que brindar el espacio y la oportunidad, pero también aquí es muy importante la comunicación que la figura parental, en este caso me imagino que es la mamá, tenga con la niña para explicarle la situación de la otra persona, ¿verdad? Y también en este tipo de casos yo a veces trabajo el contexto familiar. A veces el padre no quiere, hay estupideces, y aquí a mí me gusta hablar tal cual, ¿verdad? Hay estupideces. Por ejemplo, si yo tengo contacto con la niña, tengo que dar pensión. A veces, a ver, no es porque yo tenga contacto con la niña que tengo que dar pensión, es porque es mi responsabilidad como papá dar pensión alimenticia, no es porque tengan que perseguirme, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas a veces suceden. Yo lo que hacía era que trabajaba el contexto familiar del padre y muchas veces cuando el niño o la niña tenía contacto con la abuela, con el abuelo, con los tíos, con los primos, la figura parental, es decir, el papá, ya iba viendo como que el niño no se constituía en una amenaza. A veces, por ejemplo, también se da el caso de que los padres o las madres, casi siempre los padres, establecen una relación de pareja y no le han dicho que tienen un niño, ¿verdad? Entonces también hay este tipo de situaciones donde se puede leer un rechazo, ¿verdad? A veces justificado, a veces no justificado, pero que al abordarlo con el padre se le hace ver de la importancia que es para su hijo o su hija el contacto con él, ¿verdad? Incluso con la madrastra, porque, a ver, los cuentos de Disney nos dicen que la madrastra es una bruja, que nos da manzanas envenenadas, pero no, hay madrastras que son maravillosas, ¿verdad? Y las familias reconstituidas, si son funcionales, son realmente recursos invaluables. El niño o la niña necesita ir a la escuela, que lo lleve la madrastra, que lo lleve el padrastro, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Que lo acompañe a una cita médica, la madrastra, el padrastro. Además, en países como Noruega, como en Finlandia, es muy típico ver a las dos parejas, a papá con su nueva pareja, a mamá con su nueva pareja, ahí con la niña en la graduación. Es decir, no tenemos por qué pelearnos. Hay niño para todos y todas, ¿verdad? Pero lastimosamente, insisto, en nuestra cultura patriarcal todavía se sigue dando mucho estos temas que a veces son incluso mitos, ¿verdad? De que no le digo que tengo un hijo porque se va a enojar conmigo. Incluso si se enoja, ya eso habla de que no debería ser una persona que esté conmigo, porque ya yo esa responsabilidad no me la puedo quitar. Ya yo soy papá, ¿verdad? No es que es opcional el serlo. En la medida en que yo procreé a alguien, ya asumo, o debería al menos asumir un rol, ¿verdad? Es bastante interesante trabajar con este tipo de dinámicas porque, insisto, en la cultura patriarcal se han formado una serie de mitos y de irregularidades, ¿verdad? De preconceptos, de prejuicios, ¿verdad? Con respecto a esta dinámica y a veces estas separaciones forzadas tienen que ver o se asocian más a estos comportamientos que a veces, insisto, son mitos, ¿verdad? Y no necesariamente realidades. A veces, por ejemplo, yo me acuerdo de papás que me decían, es que ¿cómo hago? Yo vivo solo y a mí me encantaría traer a mi hija a dormir a mi casa, pero yo vivo solo. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Que viva solo. Es decir, ¿acaso la mamá se pregunta, ¿qué problema? Yo no puedo tener a mis hijos porque vivo sola, ¿verdad? Es decir, el papá no tiene por qué probar que no es un ofensor sexual para poder tener contacto con sus hijos. En principio se supone que es su papá. ¿Ya? En la medida en que se descubra que podría, ¿verdad?, someterlos a este tipo de violencia, sí se tienen que tomar acciones, pero en un principio no tendría por qué. Que papá viva solo, ¿cuál es el problema? Que papá tiene una nueva relación de pareja, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Lo que pasa es que, insisto, a veces, sobre todo los hombres, funcionamos más desde los mitos y a veces también las madres pues caen en este juego que lastimosamente genera muchos niños huérfanos de padres vivos. Muchas gracias. Pues hay muchas felicitaciones.
Dice, muy buena plática, comenta Mónica Muñoz, felicidades, Lucía Sierra, excelente ponencia, tema muy importante. Erika, qué vasta información, gracias por su ponencia también preparada y expuesta. Luz Vieira Elizarrará, saludos desde Ixtlahuaca, querido David. Igualmente, Lucy. Janet Cruz, muchas gracias, excelente conferencia y muy amena. Rosario dice, doctor David, muchas felicidades, muy bonito tema. Un favor, ¿podría darnos de nuevo su correo que dio al inicio de la conferencia? Ya se los pongo en el chat un momentito. Ok, sí, muchas gracias. Rodríguez dice, muy interesante, qué bueno sería que realmente se diera la educación sexual, cambiaría muchas cosas. Eli, muy interesante la ponencia. Rosa Rivas, mira, dice, ¿puede compartir nuevamente su página? Bueno, el correo. Moni Prado, muchas gracias. Es un tema muy importante. Estamos viviendo una etapa de transformación en las familias, en la separación de matrimonios. La relación de pareja se termina, pero la relación de padres es para siempre, como lo señalaste, ¿no? Jesús Brigada Rodríguez dice saludos. Nancy Carrillo, se olvidan de servicio médico, dentista, especialistas, escuelas, transportes, pero sí se olvidan de los niños. ¿Qué más se puede esperar de la persona? Por ello es importante canalizar cada caso con base a lo que se refieran. Sí. ¿Sí? Dice Erika, me llamó la atención de lo de la equidad. Me preguntaba cómo ser equitativo si el gobierno no tiene intereses de investigar sobre lo que cada quien necesita para brindarlo. Usted dio solución al momento. La equidad empieza desde el conocimiento de los padres, abuelos o cuidadores principales para poder brindarle a los niños o niñas lo que requieran. La forma más certera es hacerlo desde uno mismo, pero a su vez me surge la idea de familia desde los grupos delictivos o pandillas. Pienso que si no cuidamos y estamos atentos a nuestros integrantes, estos siempre buscan ese tipo de opciones. También los pueden captar grupos de extorsionadores, secuestradores, pedófilos. Cuidemos y protejamos para reducir esas opciones. ¿Algún comentario sobre esto? Pues totalmente de acuerdo. El núcleo familiar se constituye en una fuente de protección, insisto, no solamente de salud, sino de protección hacia la persona menor de edad. Cuando hay una familia que contiene, que educa, que construye, que ama, que protege, que cuida del niño o de la niña, vamos a tener una persona con los mejores recursos posibles para enfrentar situaciones de este tipo, ¿verdad? Y por supuesto que personas menores de edad que tienen una vivencia familiar poco feliz son personas más vulnerables, ¿verdad? Bueno, incluso a ser captadas por pandillas o por grupos pares de riesgo, ¿verdad? Tenemos en cuenta personas menores de edad. Se han hecho estudios a nivel internacional, en Costa Rica lastimosamente no sé si en México, que asocian, por ejemplo, el abandono paterno de la figura del papá con un mayor índice de violencias sexuales a la niña, porque la niña que crece sin la figura paterna tiende a buscar una compensación, es decir, a una figura paterna tiende a buscarla. Si no hay un padre funcional, un padre que modele esta masculinidad, ¿verdad? El niño o la niña buscan de alguna manera compensar esa falencia, esa carencia en un abuelo, en un tío, en un maestro, ¿verdad? Y a veces estas personas adultas masculinas no siempre tienen las mejores intenciones, por lo tanto, se puede asociar, ¿verdad? Y hay investigaciones que así lo dicen, esta separación de la figura paterna con el abuso sexual infantil. Y también las asocian, por ejemplo, con personas un poco más inseguras, que tienden a ser más depresivas. Esto sí lo vi yo en mi investigación de doctorado, que, insisto, está en internet y ustedes la pueden bajar con toda la libertad, ¿verdad? Niños más inseguros, niñas más inseguras, más depresivos, más dependientes, ¿verdad? Porque efectivamente, en la medida en que tenemos más recursos de contexto familiar, pues vamos a tener una mejor satisfacción de mis necesidades. En la medida en que mamá tiene que lavar, planchar, cocinar, salir a trabajar y hacer un montón de cosas, pues yo me voy a sentir más abandonado, voy a tener más carencia afectiva, ¿verdad?
Y por lo tanto, eso me genera condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Que evidentemente cuando hay una pareja parental, que insisto, podrían ser hombre y mujer, podrían ser totalmente homoparentales, ¿verdad? O cuando hay una familia extendida, cuando hay recursos familiares en síntesis, aseguramos al niño o a la niña una mejor calidad de vida definitivamente y le protegemos de todos estos ámbitos criminógenos como los que señalaron anteriormente. Muchas gracias. Soy la Reyes González, dice, muy buen tema. Disculpe, mi hija no ha visto a su papá hace varios años, pero ella quiere verlo nuevamente. Yo no tengo ningún problema en eso, pero él quisiera otra vez tener un vínculo conmigo y yo no quiero. Bueno, pero volvemos a lo mismo, aquí hay que diferenciar. Una cosa es el vínculo de pareja y otra cosa es el vínculo parental o de papá y mamá, que son dos cosas por separado, ¿verdad? En este caso es muy importante hacerle ver a la persona menor de edad, al hijo o a la hija, que también son dos cosas diferentes, ¿verdad? A veces la sociedad en este aspecto es bastante cruel, ¿verdad? Porque les siembran a los niños como esa ilusión de que papá y mamá, para poder ser papá y mamá, tienen que estar juntos. Y eso no debería ser así. El niño no tendría por qué creerse este cuento de fantasía de Disney, insisto, sino que tiene que entender que son funciones psicosociales, ¿verdad? Como son las funciones del maestro, del policía, ¿verdad? Y que estas funciones evidentemente son cumplidas por personas que pueden cometer errores, pero que bueno, también tienen cosas positivas que aportarle. Siempre la idea es brindarle el espacio a la otra persona. Lo que esa persona haga con ese espacio ya será responsabilidad de esa persona. Por supuesto que mantenerse vigilante, ¿verdad? Porque tampoco vamos a brindar un espacio totalmente libre, ¿verdad? A la otra persona si ya sobre todo tienen años de no interactuar, ¿verdad? Si es un papá que ha sido presente, que ha sido funcional y que la separación es muy reciente, pues no, en principio no tendría que haber tanto control, ¿verdad? Pero si es un padre que ha estado ausente, una figura paterna y una familia paterna relativamente ausente, pues sí, uno esperaría que mamá tenga un poquito más de control, mientras al menos va tomando confianza de que esa interacción, ¿verdad? No es una interacción que podría exponer a su hija o a su hijo a algún tipo de riesgo. Y en este caso, ahí preguntaban en el chat también sobre los procesos de psicoterapia. Por supuesto que siempre es fundamental la psicoterapia, siempre es fundamental la psicoterapia, porque no por casualidad nosotros ejercemos las funciones parentales de determinada forma. Los hombres nos comportamos de determinada forma porque nos han enseñado a ser así, igual las mujeres. Yo siempre les digo cuando busco que se establezcan patrones de crianza compartida, que es un tema que quiero algún día desarrollar con ustedes, para las mujeres es terrorífico, porque el hecho de entregarle los hijos, aunque sea por unos días al papá, ¿verdad? Lo viven como algo que podría ser sometido a la crítica social, ¿verdad? Lo escuchamos constantemente. Una mujer, por ejemplo, que establece una relación de pareja después de haber tenido hijos e hijas con otra persona, todo el mundo dice, vea, ya se cansó de ser mamá y ahora quiere ser mujer. No, a ver, es mujer y mamá. Y tiene derecho a tener una relación de pareja. Eso no desmejora en nada su condición de mamá, ¿verdad? Igual si quiere salir a trabajar fuera de la casa, tiene derecho a hacerlo. O si quiere ponerse a estudiar, hacer un curso de capacitación o entrar a la universidad, tiene derecho a hacerlo. Hace poco estuvimos supervisando un caso, por ejemplo, de una colega chilena que me decía, es que es una médico que tiene la posibilidad de irse a trabajar con una organización no gubernamental a Finlandia, pero tiene un hijo con un señor y se están separando y el señor no quiere que el niño salga de Chile. Y yo le dije, bueno, ella tiene que priorizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Porque probablemente si fuera el hombre el que tiene esa posibilidad, nadie le preguntaría si quiere o no llevarse el chiquito o si quiere dejarlo en Chile. Todo el mundo diría, no hombre, es una excelente oportunidad, váyase. Pero como es una mujer, entra el cuestionamiento de que va a priorizar más su carrera profesional al ejercicio de su maternidad. Bueno, en este caso, reitero, los roles parentales se ejercen no solamente en la presencia física, se ejercen de muchas formas. Y por supuesto que una persona
que tiene la posibilidad incluso de viajar y de encontrarse con su hijo o su hija de manera regular, puede tomar decisiones independientemente si es una persona que tenga pene o vagina. Es decir, hacia ese concepto tenemos que llegar, ¿verdad? Lastimosamente tenemos una sociedad todavía muy machista que le pide mucho a la mujer y lastimosamente le consiente mucho, alcahuetea, diríamos en Costa Rica, mucho al hombre en su función paterna, ¿verdad? Muchas gracias. Corazón Valiente dice, hay mujeres que no dejan que los papás de sus hijos se les acerquen, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. A veces han sido, cuando yo he trabajado con estas mujeres, un porcentaje muy significativo han tenido una experiencia bastante traumática con su figura paterna. Y eso no lo podemos obviar, ¿verdad? No lo podemos obviar. Hay personas, hay padres que han cometido atrocidades con sus hijos e hijas, ¿verdad? Y a veces tiene que ver y se asocia a la cultura patriarcal, ¿verdad? Que genera una serie de disfunciones en el hombre, como el hecho de pensar que la mujer y los hijos son de su propiedad, ¿verdad? Recuerdo un caso de abuso sexual donde el papá, sin ningún problema, me dijo, ¿cuál es el problema? Que yo las use como si estuviera usando la licuadora. Si ese cuerpo que tienen se lo di yo las alimenté para que tengan ese cuerpo. Uno escucha este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un cambio que tenemos que ir generando, pero eso no significa que ese cambio tenga que ser ¿verdad? De manera no inteligente, ¿verdad? Tenemos que ir permitiéndole a mamá tener más opciones a nivel laboral, a nivel de capacitación, pero eso no significa, ¿verdad?, que dejemos a los niños y niñas desprotegidos, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a papá cómo ser un buen papá, pero eso no significa que no pueda cometer errores, los puede cometer, ¿verdad? Pero para eso es que tenemos que tener educación en sexualidad, insisto, ¿verdad? Un hombre que es educado en sexualidad es una persona que evidentemente va a tener mucho más control, ¿verdad?, de su vida, y probablemente cuando decida ser papá, ¿verdad?, no es porque simplemente hubo un accidente de la naturaleza, sino porque realmente de manera consciente dice, yo quiero asumir esa responsabilidad. Pero insisto, lastimosamente la mayoría de seres humanos actualmente somos accidentes biológicos. Sí. Tiray Valverde, excelente tema, vasto e interesante para poder adentrarnos hacia el apoyo de los procesos de cambio ante una separación de los padres, aportando la orientación adecuada para una convivencia y educación sana para menores. Aymara Mancilla, doctor David, ¿qué sugiere trabajar en la psicoterapia con padres que tienen orden de restricción para ver a los hijos dictada por un juez? Por lo general lo que se establece son dos procesos, ya sean procesos de supervisión en cámara de observación, que eso puede darse en un juzgado de familia o en una instancia gubernamental, como en el caso de México, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama este instituto? Bueno, están los centros de convivencia, los ECOFAM, o está ay Dios, se me olvidó. Este mismo. En cualquiera, puede ser en un juzgado de familia, en los centros de convivencia o en el DIF, ¿verdad? Donde en un ambiente controlado se comienza ya sea a iniciar o se retoma este contacto de papá con el niño o con la niña si hay una situación jurídica por resolver, ¿verdad? Es muy importante entender que este contacto no se debería romper salvo tres condiciones. Y esto es muy importante. Primero, ¿verdad?, que la persona adulta tenga un proceso adictivo crónico que pueda poner a la persona menor de edad en riesgo. Segundo, ¿verdad?, que la persona adulta que ejerce funciones parentales tenga alguna disfunción, digamos, alguna psicopatología que también pueda poner en riesgo el ejercicio de sus responsabilidades parentales y el cuidado del niño o la niña. Y tercero, que haya ejercido algún tipo de violencia que amerite esa separación, ¿verdad? Por supuesto que si hay un padre o una madre que ha tenido conductas de abandono flagrante, pues inmediatamente tenemos que controlar esa interacción para proteger a la persona menor de edad. Igual si tenemos un padre alcohólico, un padre adicto o una madre con un trastorno, no sé,
mental, una psicosis o una depresión crónica, ¿verdad? Ya grave, donde efectivamente el niño o el ejercicio de las funciones parentales se disminuye, ¿verdad? Solo en estos casos las separaciones se justifican y precisamente las prácticas de régimen supervisado facilitan que no se pierda el contacto con padres y madres que podrían estar en esta condición, ¿verdad? Siempre es muy importante cuando se están haciendo este tipo de prácticas informar al niño, porque a veces los adultos se nos olvida eso, se nos olvida poner al niño en contexto qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto realmente genera mucho malestar porque los niños viven estas ausencias como abandono, ¿verdad? Y esto a veces hace mucho daño, a veces no, siempre hace mucho daño. Muchas gracias. Maribel Morales dice, ay, ¿por qué se oye? Se escucha eco. ¿Qué material de lectura recomienda para hijos de padres divorciados o bien para parejas en proceso de divorcio? Uy, hay un montón de material maravilloso en internet y ustedes están, bueno, todos estamos en una época lindísima donde uno solamente pone en Google o en cualquier buscador una palabra y le salen miles de textos. En América Latina, que a mí siempre me gusta recomendar, hay muchos colegas y profesionales de otras áreas que han hablado del tema. La mayoría de estos textos están en internet gratuitos, ¿verdad? Puedo referenciar, por ejemplo, al doctor Nelson Sicabo, al máster Jorge Ferrari, a la doctora Patricia Ares, ¿verdad? Bueno, en México a Rosario Espinosa Salcedo, ¿verdad? Muchísimas, a Lourdes, Lulú, Dios mío, Lulú, se me va Eguiluz. esa misma Lourdes, ¿verdad? A la doctora, ¿cómo se llama esta? Que es la directora de la Escuela de Psicología Forense de la UNAM, Albaluz, creo que se llama Albaluz, ¿verdad? Entonces, esa misma, sí, que bueno, México tiene unas teóricas espectaculares en psicología de la familia, ¿verdad? Desde América Latina, inclusive el doctor Murueta tiene un libro maravilloso que compilamos con algunos autores sobre psicología de la familia en América Latina, ¿verdad? Y hay muchos textos, de verdad, hay mucha producción en portugués, hay mucha producción también, este colega que citaba, Batista y Teodoro, que cité yo en la definición de familia, que son unos colegas brasileños que tienen muchísimo tiempo de trabajar, todo un equipo de casi 100 personas en psicología de la familia, y allá han sacado al menos 3 textos hablando del tema y con artículos realmente increíbles. Yo insisto, ¿verdad?, que nosotros como profesionales de la psicología tenemos una gran responsabilidad, no solamente en apoyar los procesos de intervención en los núcleos familiares, sino sobre todo capacitarnos para que esta intervención sea lo mejor posible, porque el impacto que tiene la psicología en las dinámicas familiares es un antes y un después, definitivamente. E insisto, lastimosamente es un tema muy poco tratado, muy pocas veces nos instruimos adecuadamente para intervenir, y algunas veces intervenimos también porque no tenemos procesos de psicoterapia y supervisión desde los mitos, desde los estándares, desde los patrones de crianza que nos dieron, ¿verdad? Y eso podría generar mucho daño. Entonces, les insto realmente a prepararse en este tipo de temas. Son temas apasionantes y que, insisto, tienen un impacto esencial en el desarrollo, sobre todo de las nuevas generaciones. Gracias. Muchos de estos materiales que menciona el doctor David están en la página de MAPS y, bueno, en la biblioteca. Doctor Murueta, ¿quería comentar algo? ¿No? No más reafirmar lo de las referencias que hizo David de todos estos colegas que trabajan en la familia en los diferentes países de América Latina, y en Europa también tenemos contacto con gente de Italia que también hemos estado trabajando. Tenemos un libro donde hay publicaciones en italiano, en portugués y en
español que se llama Psicología de la Familia en Países Latinos del siglo XXI. Y está también en internet, se puede localizar el libro y ahí vienen muchas cosas como las que mencionaba, pues parecidas a las que ha referido David. Bien. ¿Podría darnos alguna referencia internacional para abordar los conceptos de manipulación y o alienación parental, que tiene relación con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, lo que acaban de mencionar, que en esos libros, en esa bibliografía pueden encontrar. Erika, también lo que mencionas, las relaciones familiares se están volviendo más complejas. Antes era mamá, papá, hermanos, ya sea juntos o separados. Ahora pueden tener dos mamás, dos papás, un solo papá que da luz, mamá y papá separados con parejas actuales que pueden tener mamá con una pareja mujer, papá con pareja hombre. Necesitamos actualizarnos en muchos aspectos. Y sobre todo necesitamos hablar de ello. Necesitamos hablar de ello y capacitarnos, ¿verdad? Porque a veces, insisto, estas formas de interacción familiar que no son nuevas, a ver, no son nuevas. Lo que pasa es que ahora son más evidentes, ¿verdad? Son necesarias de ser abordadas por la psicología de la familia, ¿verdad? De las familias en realidad. Y tenemos mucho como profesionales que apoyar este tipo de interacciones familiares. Mafer Garal, ¿y si el papá prefiere convivir con sus padres, hermanos, en lugar de convivir con su hijo? Suele suceder en América Latina. Es más, algunos papás que tienen 30, 40, 50 años siguen todavía en la casa paterna. Un porcentaje muy significativo de los hombres que se divorcian se van a meter ¿dónde? A la casa de sus papás. Eso es América Latina, es una cultura que como tiene una riqueza por el valor que le damos a la vida familiar, tiene este tipo de falencias, ¿verdad? Que en alguna medida hacen, ¿verdad? Que no evolucionemos en los roles sociales, porque en este caso el ser papá no significa que dejamos de ser hijos, ¿verdad? Se supone que más bien nos enriquece, nos amplía la perspectiva humana, ¿verdad? El hecho de ser papás, porque ya aprendemos a valorar por qué papá y mamá se comportaron así conmigo. En la medida en que yo cuido de mi hijo, mi hija, entiendo un poco la condición que tuvieron papá y mamá conmigo. Pero bueno, muchas veces, insisto, las dinámicas familiares en América Latina complejizan las interacciones familiares, ¿verdad? Porque, insisto, en otros países que tienen una dinámica familiar más simple, menos amalgamada, menos endógena, ¿verdad? Es más sencillo tratar este tipo de temas, pero para nadie es un secreto, por ejemplo, que muchos padres ejercen su paternidad al amparo de lo que diga la abuela paterna, ¿verdad? Es más, a veces las mismas abuelas paternas se convierten en personas que desconfían, descalifican, incluso desafían la autoridad del padre, ¿verdad? Cuando el niño está bajo su cuidado. Y para nadie es un secreto que les dicen, váyase para el partido de fútbol, váyase con sus amigos, no se preocupe, si yo cuido al niño. Como si ella sustituyera, ¿verdad?, a la figura parental paterna, ¿verdad? Porque insistimos en nuestra cultura patriarcal, es a la mujer a la que se le pide cuidar del niño. Cuando un hombre cuida del niño, a veces las figuras femeninas que están a su alrededor no codifican bien ese cuidado e inmediatamente insisten en sustituir el cuidado paterno por un cuidado materno sustitutivo. Eso pasa también con la madrastra, ¿verdad? A veces, para nadie es un secreto que el padre va, pide o retira a los niños de la casa materna, los lleva para su casa y sale y se va, y la madrastra es quien se encarga de cuidarles, y eso no debería ser así. Por supuesto que es parte de los recursos que el padre tiene en el ejercicio de sus responsabilidades, pero en principio quien debería ejercer digamos, un cuidado directo y funcional es él, porque es la persona que debería estar ejerciendo esa responsabilidad. Asistiéndose de otros o de otras, claro que sí, pero lastimosamente esa conciencia aún nos es poco inculcada, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Se escucha. Que lo van a pasar a presencial y yo no voy a ir hasta una universidad. Desde el tu audio lo puedes abrir,
David, por favor, tu micrófono. Se escucha mucho a las abuelas, sobre todo decirle, no, no, tranquilo, usted no sabe, yo me encargo, ¿verdad? Sobre todo si el niño es más pequeñito, ¿verdad? O decirle al papá, no vayas al trabajo, yo lo llevo a la escuela. No, no, usted quédese en lo que está, yo le ayudo a hacer la tarea, ¿verdad? Y hay como esta invasión, ¿verdad? Este desafío o descalificación del rol parental paterno, ¿verdad? Porque se piensa que es la mujer la que sabe cómo cuidar, ¿verdad? Ni qué decir cuando es una niña, ¿verdad? Es súper típico que si un padre tiene bajo su cuidado a una niña, la abuela paterna sea quien la cambie, quien la bañe, quien la duerma, ¿verdad? Y eso también hace que el padre, ¿verdad?, sea relegado a una función, pues, periférica. ¿Y cuál es el problema de que un papá bañe a su hija, así como una mamá baña a su hijo? No debería haber una dificultad. Insisto, en la medida en que como sociedad seguimos fomentando casi que morbo, ¿verdad?, vamos a seguir impidiendo, pues, que los hombres tengamos una sexualidad más sana y un ejercicio de una parentalidad más funcional. Sí, muy bien. Bueno, a propósito de lo que comentabas, doctor David, de las dinámicas familiares, por ejemplo, en otros países, hay una serie que se llama Bonus Family, que es una serie sueca que está en Netflix, donde precisamente se ve cómo la convivencia entre parejas que se han separado, pero por el bien de los hijos y para seguir formando a los hijos, están en comunicación constante. Entonces, es muy interesante el fenómeno que se ve en estos países con relación a la crianza de los hijos, aún los padres separados, ¿no? Sí, el doctor Sicabo y el máster Ferrari en México precisamente editaron un libro que se llama Padres Separados, Criando Hijos Juntos, que es una maravilla de material. Si lo pueden buscar en internet, Padres Separados, Criando Hijos Juntos. Es muy lindo, realmente es un material muy bonito, muy sensible, muy humano. El máster Ferrari, Jorge Ferrari, es sociólogo y el doctor Sicabo es psicólogo y chileno-uruguayo, con una amplísima experiencia en el tema. Realmente es un material totalmente recomendable. Muy bien, muchas gracias. Erika dice, es curioso lo que dijo sobre el rol de la mujer respecto a la crianza. Es como si en lugar de hijos tuvieran hermanos muy pequeños. Pues sí, así es tal cual. Así es tal cual, ¿verdad? Y igual pasa cuando la mujer se separa y va nuevamente a la casa, digamos, de sus padres. Se separa de su pareja y se va para la casa de sus padres. Casi siempre es relegada a un rol filial y el padre, ¿verdad?, de esta madre, el abuelo materno, se constituye, ¿verdad?, o se apropia de este rol parental. Y muchas veces también la abuela materna, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, un abuelito que me decía con la mejor de las intenciones, vea, doctor, es que yo soy el papá de este chiquito. Y yo con mucho cariño le dije, señor, disculpe, de verdad, yo no quiero ser irreverente con usted, pero usted es el abuelo y es un excelente abuelo. De verdad que le felicito por su interés, pero aquí el niño tiene un papá y ese no es usted. Así que es importante que el niño incluso sepa a quién le corresponde qué, porque si no lo confundimos. Reitero que el niño está en proceso de formación. Si nosotros no le enseñamos cuáles son las responsabilidades de cada uno de los roles familiares, pues evidentemente le va a ser más difícil construir este modelaje que a futuro, pues evidentemente va a repetir cuando cumpla esas funciones. Eso es. Andrea Aguirre, recuerdo este preocupante caso donde el señor declaró que prefería que ella le llevara flores a la cárcel que él flores a ella al panteón. Muy doloroso. Pues sí. Es muy lastimoso cuando hay separaciones violentas en las dinámicas familiares. Este tipo de casos suceden y a veces con la frecuencia que uno no quisiera, ¿verdad? Insisto, es decir, y como le decía yo a la compañera Liliana antes, tenés todo el derecho a estar enojada.
Claro que sí, ya es una persona que no cumplió con tu expectativa, no cumplió con probablemente decisiones que tomaron en conjunto. Es lógico que haya un malestar, que se sienta enojo, ¿verdad? Que se sienta frustración, ¿verdad? Pero eso no debería de pasarse o de contaminar la esfera paterna o materna, porque una cosa es la dinámica de pareja y otra cosa es la dinámica de papá y mamá, ¿verdad? Ya dejaron de ser pareja, ya no deben de funcionar como pareja, pero siguen siendo papá y mamá y tienen que funcionar como papá y mamá para que su hijo o su hija tenga la mejor salud psicosocial posible. Corazón valiente. En algún momento dijo que buscamos parejas parecidas a nuestros padres. Sin embargo, hay historias como la de una mujer que se casó con un hombre que la golpeaba. El papá de ella la defendió a grado de asesinar al yerno. Bueno, obviamente en psicología, como en cualquier ciencia no exacta, no existe el 2 y 2 son 4, ¿verdad? Lo que sí se insiste en que el modelaje, el afecto que tramitamos a través de las figuras parentales es un modelaje que viene, digamos, de alguna forma a influir en la decisión que tomamos a la hora de establecer una dinámica de pareja, ¿verdad? Y el ejercicio de los roles parentales que papá y mamá tienen nos marcan mucho en el ejercicio de roles parentales que nosotros vamos a ejercer, ¿verdad? Eso sin duda alguna. Robles Montero, escuché a una señora que iba a tener un hijo para que lo cuidara su hija de 12 años y así no le diera ganas de embarazarse. Así ya sabría en la que se metía. Ay, ni me diga. Esas cosas pasan y más, ¿verdad? Tengo una experiencia bien interesante de una persona muy cercana en mi familia que la psicóloga le dijo a él, que se estaba separando de su esposa, que donde tenían nada más un chiquito, no se separe todavía, queden embarazados, porque si su hijo crece solito va a crecer con mucho problema. Tengan un segundo hijo, porque no importa que se separen después, pero si tienen un segundo hijo, su hijo mayor va a sufrir menos. O sea, perdón, eso yo no sé dónde lo aprendió esa psicóloga, pero eso jamás, ¿verdad? Jamás puede estar asociado a una sana práctica de la psicología. Es decir, si ya la pareja no funciona, pues deberían circunscribirse al rol de papá y mamá, pero crear en condiciones de crisis familiar me parece que no solamente es irrespetuoso hacia otras personas, sino sobre todo hacia la persona menor de edad. Doña Rosario, Dios mío, me salta el corazón al verte. Querido amigo, qué bonito, perdón, estaba en la consulta, pero aquí estoy. Saludos a todos. Buenas noches. Hola, Rosario. Buenas noches. Qué gusto. Justo estábamos hablando de ti porque me pidieron referencias y yo les di, obviamente, de México y de América Latina, ¿verdad? Porque insisto yo a ellos y ellas que tenemos que instruirnos en este tema. Lastimosamente, en la mayoría de facultades de psicología, y no solamente en la psicología, también sucede en el derecho y en otras ciencias, ¿verdad? La dinámica familiar es un fenómeno muy poco estudiado a pesar de lo que nos marca esta situación, ¿verdad? En la vida humana posterior a nuestra infancia. Totalmente de acuerdo, querido amigo. La dinámica familiar o las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares. Con todas las vertientes que tenemos, donde hablamos de la inclusión, hablamos de la diversidad, hablamos de una situación de género definitivamente, y creo que también hablamos de ética. Claro. Claro, justo eso les decía yo al inicio de la conferencia, ¿verdad? Que es muy importante, si vamos a trabajar con personas que están en un contexto familiar, digamos que su situación tiene que ver con el contexto familiar, tenemos que primero revisar nuestra propia historia, ¿verdad? Para evitar actuar o instruir desde el prejuicio, desde nuestra propia vivencia, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Además de la práctica clínica, insisto, los procesos de supervisión con profesionales que están muy bien instruidas en el tema y que nos pueden orientar, porque cuando trabajamos dinámica familiar, y ustedes no me dejan mentirme, nos impactan. Nosotros
tuvimos y tenemos una vida familiar, y cuando escuchamos situaciones que incluso podrían asociarse a nuestras vivencias, nos impactan, ¿verdad? Y eso, por eso es muy importante procesos de psicoterapia y procesos de supervisión que se asocien a esta responsabilidad que tenemos de instruir de la mejor forma a las personas que están en situación de conflicto familiar. Sí, muy bien. Muy interesante. Ernestina Hermosillo dice que si salud psicológica equivaldría a salud psicológica, salud psicosocial, perdón, equivaldría a salud psicológica mencionado en la teoría de la praxis. Claro, por supuesto que sí. Dígale a Marco que él es mi mentor en ese sentido. Lo que pasa es que yo lo amplío un poquitito porque insisto que la parte psicológica en el ser humano se construye en una dimensión social también, ¿verdad? Nuestra construcción psicológica tiene que ver directamente con la interacción que tenemos con otros seres humanos, y esto desde el día, desde que el espermatozoide se juntó con el óvulo, desde ahí comenzamos a experimentar situaciones psicosociales, ¿verdad? Que construyen nuestra psique, pero en contexto, siempre, ¿verdad? Hasta el último momento de la vida. Sí, habría salud psicológica como un concepto general, y salud psicosocial se refiere a la salud de una comunidad, por ejemplo, de un país, de una ciudad, ¿no? También. Entonces, pero sí equivale, está muy entrelazado y estamos ahí muy de acuerdo, David y yo, en ese tema. Estoy muy de acuerdo con lo que está planteando David. Gracias. Bueno, pues quedan agotadas las preguntas, ya se les dio respuesta, y pues muy interesantes todas las preguntas. No creo que ya hay una más. La doctora Marisela comenta, dice, David, ¿cómo podemos ayudar a niños de 10 años en adelante que se definen ya como diferentes al sexo de nacimiento, en un proceso donde los padres están separados y los jueces dicen que no es asunto de su jurisdicción? Ay, esto es un tema que se nos viene encima. Igual se nos viene encima, por ejemplo, lo que son, digamos, parentalidades mixtas, por ejemplo, en familias poliamorosas. Ya tenemos familias poliamorosas desde hace tiempo, y entonces el concepto que tenemos de estructura familiar se nos hace un zaperoco, ¿verdad? Entonces es muy importante desde la psicología comenzar a reflexionar sobre estos temas. Evidentemente ya hay conceptos teóricos que se han definido, por ejemplo el concepto de sexo, que no es lo mismo que el concepto de género, ¿verdad? El concepto de identidad sexual, que no es lo mismo el concepto, por ejemplo, de práctica sexual, ¿verdad? Y este tipo de conceptos que ya han sido definidos teóricamente y que evidentemente aluden a esta situación de personas pues que no experimentan, un poco lo que yo decía antes de las personas no binarias, es decir, no se identifican como macho o como hembra, se identifican en otro género y tienen digamos, su razonamiento para ello, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros como profesionales fuimos criados, insisto, en una sociedad androcéntrica, patriarcal, y que lastimosamente, y lo digo tal cual, aunque yo soy teólogo también, además de psicólogo, está muy influenciada por valores cristianos o religiosos más que cristianos, que imponen, ¿verdad? Una cuestión binaria de que tenés que ser o A o B, porque si no ya dejas de ser, ¿verdad? Y eso choca directamente con las nuevas realidades que, digamos, que explica la diversidad sexual como teoría, y las teorías de género, por supuesto que de fondo también. Aquí es muy importante, Marisela, en este sentido, bueno, proteger a la persona menor de edad es fundamental, no culpabilizarla, es decir, tiene derecho a sentir lo que siente, nadie tiene por qué decirle usted tiene que ser tal o cual, así como nadie le dice a una persona que es, por ejemplo, alérgica a la zanahoria, usted tiene que comer zanahoria porque todos comemos zanahoria, ¿verdad? O a una persona que no le gusta la sopa, usted tiene que comer sopa porque todos aquí comemos sopa, y si no le gusta, no le gusta. Y tiene derecho a, ¿verdad?
Igual pasa con la sexualidad humana, es decir, a veces hay personas que simplemente deciden no tener sexo y nadie tiene que decir, no, usted tiene que tener sexo porque todos aquí tenemos sexo. No, no, o sea, a ver, las condiciones humanas hay que respetarlas en principio, ¿verdad? En este caso, insisto, la primera persona que hay que proteger es a la persona menor de edad, desculpabilizarla, ¿verdad? Escucharla, y contextualizar sus inquietudes, sus dudas, ¿verdad? Trabajar incluso los prejuicios que le han sembrado a nivel familiar para que pueda tener mayor claridad a la hora de definirse propiamente para un lado, para otro, o bueno, si no quiere definirse también, ¿verdad? Lastimosamente tenemos unas sociedades, insisto, muy binarias, ¿verdad? Que todavía insisten en que tiene que ser A o B, ¿verdad? Y no hay más opciones, pero acompañar a esta persona menor de edad en la medida en que podamos ayudarle a que su calidad de vida sea lo mejor posible. Trabajar con papá y mamá, ¿verdad? Porque también papá y mamá se complican. Yo me acuerdo, bueno, tengo 55 años, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hablé con mis papás de que yo era homosexual, por Dios santísimo, lo primero que dijo mi mamá es, ¿qué hice? Y yo, pero ¿qué hice de qué, mamá? O sea, usted no tiene nada que ver absolutamente con esto. Es simplemente una situación mía, ¿verdad? Y además no es una enfermedad que nadie me contagió, ni fue porque, no sé, porque me quisieron mucho, dejaron de quererme, ni porque me violaron. A ver, es simplemente una condición humana. Reitero, es una condición humana como desarrollar una alergia al ajo, como desarrollar, no sé, alergia al trigo, ¿verdad? O simplemente gusto particular por X o Y, ¿verdad? Y de ahí que trabajar este tipo de conceptos, insisto, de identidad sexual, de práctica sexual, de identidad de género, ¿verdad? Que ya están definidos desde la psicología, es fundamental para trabajar estas situaciones, para entender qué es lo que está pasando entre pecho y espalda de estos seres humanos que sienten que no calzan, ¿verdad? En esos estándares que lastimosamente son impuestos, insisto, algunas veces desde la perspectiva religiosa, ¿verdad? Es muy importante cuando trabajamos este tipo de situaciones, insisto, no culpabilizar, no actuar desde los prejuicios, escuchar a las personas, ¿verdad? Que ellas sientan que tienen un espacio cálido de confianza, donde incluso pueden hablar desde su frustración, porque evidentemente yo lo experimenté, o sea, yo veía la cara de mis papás así como, ¡ah! ¿Verdad? Y yo decía, Dios mío, es decir, yo no soy ningún monstruo, yo soy una persona y he sido una persona muy feliz siempre, ¿verdad? Pero evidentemente la falta de instrucción que ellos tenían sobre el tema, ¿verdad? El miedo a que su hijo fuera diferente a lo socialmente establecido, el miedo a que le agredan, porque tenemos una sociedad agresiva, ¿verdad? La sociedad patriarcal que tenemos sigue siendo agresiva, ¿verdad? No por casualidad los crímenes de odio, que me imagino que en México existen, en Costa Rica existen, en Brasil existen y en muchos países siguen existiendo, ¿verdad? Porque le tenemos miedo a lo diferente, porque precisamente no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces hemos sido instruidos desde los meros prejuicios, ¿verdad? Y evidentemente cuando hay situaciones que son poco típicas, pues todavía generan más miedo, más malestar, ¿verdad? Entre las personas que tratan incluso de buscar información y hay muy poca información. La psicología aquí tiene que, si hablamos desde el lenguaje religioso, tiene que asumir su culpa. La psicología como ciencia es una ciencia muy apegada a lo heteronormativo, ¿verdad? Y no hemos dejado de lado del abordaje teórico y del acompañamiento psicosocial a aquellas personas que pues no necesariamente calzan en los estándares típicos que lastimosamente se han teorizado desde muchas perspectivas. Yo creo que el rol que cumple él o la profesional de psicología en este acompañamiento es esencial. Sobra decir, lástima que no está Lulú aquí con nosotros, pero no sé si Rosario o Marco tienen estadísticas de eso, pero un porcentaje muy significativo de las personas adolescentes que se autoagreden o incluso que se suicidan tienen que ver con este tipo de malestar, ¿verdad? Y la falencia que la psicología tiene a la hora de acompañar estos procesos humanos. Muchas gracias, Ari. Te preguntaba así, porque en esta situación, imagínate a este niño diciendo, es que yo no soy niño ni niña,
y los papás peleados diciendo, es tu culpa, no es tu culpa. Lo dejaron en un centro de convivencia y el juez también dijo, es que yo no tengo nada que ver. Yo estaba arreglando el problema de la separación de los papás. No puedo arreglar a este niño o niña, lo que sea, ¿no? Entonces son situaciones bastante complicadas. Muchas gracias, David. Con muchísimo gusto, Maricel, de verdad. Y qué dicha que tratamos este tema porque es un tema de verdad muy importante. La psicología tiene que desmitificarse, tiene que desligarse de este, digamos, de este control que ejercen sobre nosotros como ciencia. La psicología tiene que ser una ciencia absolutamente humana. Y cuando decimos humana, cabemos todos y todas desde cualquier tipo de situación y de condición. Muchas gracias, doctor David. Rosario Espinosa hace un comentario. Dice, muchas felicidades a MAPSI por traernos a colegas con planteamientos interesantes. Un abrazo, doctor David. Es un placer escucharte. Y pues igualmente para nosotros fue un placer escucharlo. Y pues si me permiten, abrimos los micrófonos todos y le damos un fuerte aplauso al doctor David. Pues muy interesante conferencia. Gracias. Gracias. Como dice Norma Lilian, Gracias, pues, doctor David. nos dejas mucha tarea para cambiar creencias y crear conciencia. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo muy grande. Muy Próximamente bien, pues, nos vemos, si Dios quiere. claro que sí, pues los esperamos la próxima semana también. Perdón, adelante. ¿Quién está hablando? ¿Betty o Elisa? No sé. Hoy no quiero cambiarme de Bueno, yo darle las gracias al doctor y a MAPSI, a la licenciada Chayito y al licenciado, ay, se me va su nombre, el que está con usted. Gracias por esta oportunidad tan grande que nos dan. Y gracias al doctor David Ramírez. Muy buena charla, le agradezco. Un abrazo. Y un abrazo. Gracias, Cuídense. Betty. Muchas gracias. Igualmente. Pues los esperamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Marisela, a la doctora Rosario y a todos ustedes porque con sus preguntas enriquecen mucho este espacio. Y bueno, pues alargamos mucho siempre las pláticas precisamente pues con esa idea, porque son espacios formativos y muy importantes e interesantes. Muchas gracias, David, por aceptar. Con gusto, Marquito. El maestro Fidel de Tabasco. Licenciado Marco, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los esperamos el próximo lunes a las 7 con la siguiente conferencia, Abraza tus emociones, y estará con nosotros la maestra Luz María Aguilar. Bueno, pues nos pide que tengan a la mano un encendedor o una veladora para hacer un ejercicio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nuevamente, doctor David, muchísimas gracias por estar y por tan excelente plática. Muchísimas gracias y un abrazo desde Costa Rica. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Costa Rica. Bye, bye.